Bueno, pasamos ahora a la siguiente charla, que es la que va a dar Lisa, que ya me olvidaba ya de ella antes en la presentación. Lisa no solo es una investigadora recientemente eh, llegada al Real Jardín Botánico, sino que viene detrás, sí, junto con ella, un bagaje de conocimientos que muchas veces queda, digamos, oscurecido cuando se hacen publicaciones de muchos autores. Entonces, me voy a permitir el lujo, ya que ella no me lo ha dicho, pero lo hago yo de motu propio, poner en valor su presencia aquí, porque ella es una de las personas que puso en un papel muy principal en marcha y puso a punto el kit este que está utilizando todo el mundo de las angiospermas del 353. Entonces, cuando estaba en Kew. Ahora la tenemos en Madrid y está colaborando con todos nosotros y nos asesora. Afortunadamente la tenemos en el proyecto, pero quería que muchas veces queda claro, ¿no? En un paper con mucha gente parece que no queda claro cuál es el papel de cada uno y me parece importante resaltarlo. Bueno, pues yo creo si está... ¿Se me oye? Sí, Sí. perfecto. Suelo dar las charlas de pie, pero por consistencia. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y compartir mi trabajo con todos vosotros. Comentar que Javier propuso un título, pero en realidad os voy a contar un poco más. Os voy a hablar sobre la técnica y todo el potencial que tiene y lo que hemos hecho y lo que se puede hacer con ella, ¿vale? Entonces, he modificado un poco el título de Javier a HiveSeek, aplicado a la delimitación de especies insulares en este caso, pero en realidad es amplio. Entonces, las diapos están en inglés porque he reciclado una charla que ya tenía, pero la charla la voy a dar en castellano con algún gazapo, espero, en fin, inevitablemente. Eh, Os cuento. Primero voy a hacer una pequeña introducción. Os voy a hablar por qué los genomas de las plantas hacen su estudio tan complicado, qué es el HiveSeq, un poquito más con pelos y señales, cómo se diseñan los kits de sondas, cómo se implementan, tanto en el laboratorio como la parte analítica y bioinformática, y luego qué puedes hacer una vez que tienes estas herramientas tan poderosas. Pasamos a la introducción. Entonces, ¿por qué las plantas son tan fascinantes? Bueno, son autótrofos, empezando por ahí. O sea, sé que estoy preaching to the choir, que dicen en inglés. O sea, estáis ya convertidos todos, pero bueno, tienen alternación de generaciones, que a mí siempre me vuela la cabeza esto de que son haploides y diploides. O poliploides, ya hablaremos de eso. Tienen el clado o el reino planta, viridiplante, tiene... ¿se ve el puntero? Sí, perfecto. Tiene más de 1.400 millones de historia en el planeta, o sea, son anteriores a la explosión del Cámbrico, o sea, la locura. Y luego además o sea, se han convertido en multicelulares y han hecho la transición de medios acuáticos marinos al medio terrestre, lo cual también es otra locura evolutiva que han hecho las plantas. ¿Vale? Entonces ya estabais convencidos, pero ahora os he recordado por qué son tan fascinantes. Y ahora os voy a hablar de la locura que son los genomas de las plantas, de su arquitectura y de su dinamismo. ¿Vale? Entonces, una de las cosas así más locas es el tamaño del genoma. En hongos tienen unos genomas chiquititos, entonces últimamente se dedican a secuenciar genomas, que me parece fantástico, pero en plantas, por ejemplo en angiospermas o en helechos, podemos tener genomas que alcancen 148,89 gigas de tamaño, o esta publicación que hicimos hace un par de años del genoma más gigante detectado en eucariotas hasta la fecha, de 160,45 gigas en un helecho que es así, que vive en Nueva Caledonia.
Y esto estuve un año trabajando en el Instituto Botánico de Barcelona con Jaume Pellicer y con su estudiante de doctorado, Paul Fernández. Y hemos hecho más cositas que espero que vayan saliendo y que os gusten. Que ¿por qué son tan grandes estos genomas y por qué son tan complejos? Pues una de las cosas que hacen es que tienen el llamado repetoma, que es un palabra un poco desagradable, pero vamos, que tienen elementos repetidos, ¿vale? Los famosos elementos transponibles que describió en su momento Barbara McClintock y le llevó a ganar el premio Nobel. Además son poliploides. De hecho, la poliploidización, una de las cosas que hace es que se reprime o se reduce la recombinación y eso hace que se activen los elementos transponibles. Así que después de un evento de poliploidización generalmente se vuelven incluso más locos. Pero la poliploidía es me hago poliploide y ya no, la poliploidía es me hago poliploide, puedo no extinguirme y como tengo que estabilizar ese genoma que de repente es, Dios mío, ¿qué hago con toda esta información? Pues hay ciclos de diploidización, poliploidización, o sea, no es un proceso lineal, es un proceso cíclico o espiral, si queréis, que puede ser un dedén o llevar a radiaciones. Además, hibridan. Una vez que hibridan, pues hay introgresión. Esto no es transferencia lateral como en bacterias. Esto es otra forma de transferir lateralmente información genética, pero por medio de la hibridación. Y si eso además lo combinamos con la poliploidía, pues acabamos con complejos apomícticos, porque bueno, todos sabemos que las plantas son clonales. O que ellos se inventaron la reproducción vegetativa, no deja de ser la otra cosa que clonalidad y pues Dolly mola mucho, pero las plantas más, francamente. Entonces, ¿qué haces cuando tienes unos genomas tan intricadamente complejos, con tantísima información, etcétera, si quieres entender cómo están evolucionando, qué está pasando con ellos a lo largo del tiempo, qué técnica? O sea, idealmente, pues secuencias genomas completos, pero si tienes que secuenciar un genoma de 160,45 gigas, pues 10 veces por población, pues no hay dinero hoy en día que corra con esos gastos. Entonces está esta maravillosa técnica con la que llevo trabajando desde 2015, aunque oí hablar la publicación primera es de 2014, unos autores estadounidenses. Lo que hace es que combina dos facetas de secuenciación masiva, high throughput sequencing. Entonces está por un lado una secuenciación anónima, que es lo que se llama una secuenciación de baja cobertura del genoma, un genome skimming, barrido genómico, y combina eso con una secuenciación dirigida a unas dianas genómicas conocidas, que era este pero que le ponía eh, Darío a la técnica, que es que necesitas un conocimiento previo para diseñar estos kits de sondas. Pero lo increíble es que una vez que tú combinas estas dos vías, la secuenciación de baja cobertura con la captura, puedes, por un lado, tienes toda la información de la parte de los genomas que está en alta copia, como son todos los organelos o el retopetoma, y por otro lado tienes información concreta de dianas genómicas. ¿Qué son estas dianas genómicas? Generalmente cuando lo que queremos es hacer una reconstrucción filogenética, nos interesa tener lo que se llaman genes ortólogos en vez de parálogos. Una explicación ultra corta de lo que es un ortólogo versus un parálogo es un ortólogo se divide en el momento de especiación y un parálogo se divide antes o después del momento de especiación, lo que se llaman in and out paralogs en inglés. Entonces, si tú tienes un kit que se va a por ortólogos, que son genes que están en copia única, que se bifurcan en el momento de especiación, tienes la herramienta que necesitas para poder entender las especies con las que estás trabajando. ¿Vale? Pero estos kits de captura pueden diseñarse no solo para
para intentar resolver relaciones filogenéticas, a veces estás interesado, por ejemplo, en entender si una ruta metabólica está presente en una serie de organismos. Entonces tú puedes diseñar el kit, en vez de para genes de copia única ortólogos, los puedes diseñar un kit para cada uno de los pasos que son necesarios en una ruta para que llegue a término y hacer un kit como mucho más práctico. O, por ejemplo, si estás trabajando en agronomía, pues genes de interés agronómico. E incluso puedes combinar estas diferentes vías de información. Lo que es muy bonito de esta herramienta es que la secuenciación Sanger tradicional, pues tú diseñabas tu sonda, bait, es que no me sale en castellano, el primer este que diseñabas, y con el primer tú cogías tu pez, tenías que tener el pez entero de la cabeza a la cola, porque si no, no lo pescabas e ibas de uno en uno. Aquí mi TS, mi TRNF, mi RBCL, así uno a uno, ¿vale? Cuando trabajamos con HiveSec, lo que estamos diseñando es esta red de arrastre de captura de fondo. Entonces yo voy a ir a por todos mis targets, que es justo esta escuela de peces que está pasando por ahí de casualidad. No hay escuelas de peces por todas partes, está ahí en un sitio concreto. Entonces esta red de arrastre me va a permitir capturar este conjunto de genes. O sea, luego hago otra abstracción, pero además me voy a traer cosas que están en alta copia, pues tortugas que estén por ahí, crustáceos o lo que sea, que me los voy a llevar de paso, que me van a dar información adicional. Y lo que es alucinante es que yo, y esto ya es un poco gore, no necesito que el pez esté entero, el pez puede estar troceado y en cachitos, ¿vale? Y a pesar de todo yo voy a recuperar toda esa información. Y eso es el potencial que tiene esta técnica de captura dirigida combinada con barrido genómico. ¿Vale? Entonces, ahora muy rápidamente, ¿cómo se diseñan estos kits? Necesitas recursos humanos, genómicos, computacionales y económicos, como todo en esta vida. Sobre todo cuando estás trabajando en genómica, quiero decir, pero necesitas gente que sepa hacer el trabajo de laboratorio molecular. Este es un curso que organizamos hace un par de años en el jardín. En algún momento lo repetiré, pero es que no me dan las fuerzas para todo y lo anunciaré. Este no me dio tiempo ni a anunciarlo, se me llenó antes de anunciarlo. Y luego también está la parte de análisis, ¿vale? Esto es un curso que organizamos año sí, año no en la República Checa de filogenómica, donde entrenamos a la gente a procesar los datos que resultan no solo de esta técnica, sino de otras técnicas de secuenciación masiva. Pero además, como comentaba, necesitas esa información, o sea, necesitas un conocimiento previo. Entonces, cuando estaba haciendo mi tesis en Estados Unidos en 2011, me uní a esta iniciativa que se llama 1000 transcriptomas de plantas, que fue del 2009 al 2019, que fue cuando publicamos este artículo en Nature, que era el colofón, el artículo final de este proyecto. Y lo que es interesante es que aquí tenemos una macrofilogenia hecha a partir de unos 1300 transcriptomas de plantas y unos no sé cuántos genomas había publicados hasta la fecha, como una centena de genomas. Entonces, se combinaron todas estas vías de información y esto nos permitió identificar 410 genes ortólogos compartidos por todo viridiplante. O sea, no son exactamente de copia única, pero sí que se mantiene la ortología de forma muy consistente. ¿Vale? Entonces, este de aquí fue el punto de partida a partir del cual diseñamos el kit de angiospermas 353. ¿Vale? Esta matriz de datos son unos 600 y pico transcriptomas, unos 20 genomas y esos 410 genes que acabamos reduciendo a 353 porque algunos de ellos estaban en más alta copia de lo que era necesario. A día de hoy hay un montón de iniciativas para secuenciar genomas. Esta, por ejemplo, es una en la que he estado participando, que termina a finales de este año y hemos añadido 35 genomas de gran calidad
a esta base de datos que se llama Phytosome, que mantiene el Instituto Mixto del Genoma de Estados Unidos. Los chinos tienen esta iniciativa de secuenciar 10.000 genomas y luego a nivel europeo está ERGA o el Darwin Tree of Life para secuenciar genomas. Y es una pasada porque cada vez hay más y más información que nos permite estudiar más y más linajes que de otra forma no estarían accesibles. Por supuesto, todo esto requiere el acceso a herramientas computacionales potentes porque, claro, el volumen de datos generado es brutal y trabajamos con clústeres, con supercomputadoras. El CSIC tiene un acuerdo con el CESGA y el Barcelona Supercomputing Center pues, tiene expresiones de interés que hace de forma anual, de forma que si tú tienes un proyecto concreto que con el CESGA no te basta, les puedes mandar y que me dejáis recursos para hacer esto. Y suelen decir que sí. Entonces, esto que cuando yo empecé a diseñar kits para una pregunta concreta, porque esto es otra cosa con lo que cuando hablo con la gente me dicen, ¿pero qué puedo hacer o no? Y mi pregunta es, ¿cuál es tu pregunta? ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que quieres responder? Y yo te diré qué herramienta dentro de esto de lo que es las kits de captura es la más apropiada. ¿Vale? Entonces, el primer kit que diseñé fue en el contexto de la RAMFlora, que imagino que estáis todos muy familiarizados con ella. Y esto fue mi primer postdoc con Isabel San Martín en colaboración con Ricardo Arrina. Entonces hicimos un kit para las euforbiáceas y en este kit tenemos 431 genes ortólogos. En la matriz son unos 700.000 pares de bases, el tamaño de la matriz total, y son 20.000 sondas, lo que se llaman baits o probes, ¿vale? Están dentro de este kit. Esto era lo que teníamos con ITS, que era como, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y lo que creíamos que eran 3 subespecies, una vez que ya implementamos la técnica, por supuesto, por aquí yo no me fui a muestrear porque quería seguir viva, lo que hice fue irme a herbarios y tengo muestras de herbario anteriores al 1800, ¿vale? Entonces, perdón, al 1900, pero he trabajado también con muestras anteriores, estoy mezclando. ¿Vale? Pues a partir de estas muestras del año PUN de toda la distribución, vimos de forma muy clara que en realidad tenemos 3 especies, así que rescatamos un par de nombres. Y la locura es que la especie que está presente en Canarias y en Marruecos, que por cierto es una retrocolonización desde las Canarias, es hermana de la que está presente a ambos lados del Golfo de Adén y que esas dos son hermanas de la que está presente en el Sahel occidental, que es como, ¿what? ¿Vale? Así es muy interesante. Y esto fue, pues eso, mi primera incursión en diseñar kits. La segunda incursión fue en colaboración con Juan Viruel y Maribel Soto Gómez y fue un kit para ñames. Este kit son 260 genes de copia única para resolver la filogenia y luego tenemos 43 genes de interés agronómico porque esto es una planta utilizada. La matriz es grande, son menos ondas, funciona maravillosamente bien y lo que es interesante es que nos ha permitido, y aquí está puesto de forma muy sutil, nos ha permitido diseñar una herramienta a partir de estos datos de captura para identificar el nivel de ploidía de los organismos que tenemos sin tener que hacer una medida directa de citometría de flujo o conteos cromosómicos. Tienen limitaciones, esto lo he estado viendo a lo largo del tiempo, pero a nivel exploratorio es fantástico. Y de hecho nos permitió, por ejemplo, identificar que lo que se llama Dioscorea communis, que se sabe que es poliploide, en realidad oculta un diploide críptico, que es uno de los parentales de este poliploide y que está restringido al levante del Mediterráneo, ¿vale? Al levante oriental. Eh, no solo me he limitado a las plantas, porque los genes son genes, todos los organismos los tienen. Entonces también he hecho este kit para la familia Cortinariáceas y recientemente en colaboración con... Bueno, quería comentar rápidamente que Tuula Niskanen y Kareli Mantainen estaban en Kew en el momento en el que empezamos a trabajar, pero ahora mismo están en Luomus como Darío. Eh, las cantarellales, otro grupo de hongos, también basidiomicietos. Hemos diseñado un kit para nivel de orden. Aquí no es una familia, es todo el orden. Vais viendo que voy subiendo de escala. He empezado familia y ahora ya estoy subiendo a orden.
resolvemos la topología con un 100% de resolución en todos los niveles. Es una pasada y ahora hay un estudiante de doctorado que está aplicando este kit y esperamos compartir los resultados pronto. Y ahora aquí viene el kit de angiospermas, que este fue mi postdoc cuando estaba en Kew. Y aquí lo he dicho, en la matriz que yo conocía y a la que tenía acceso, porque la había generado, había contribuido en parte a generarla durante mi tesis, fue esta matriz del proyecto 1000 transcriptomas de plantas. Entonces teníamos todos estos 650 transcriptomas, 20 genomas, utilizamos este truco matemático interesante y acabamos con esta matriz de 353 ortólogos nucleares, copia única, ¿vale? Son unas 75.000 sondas, ¿vale? Bates, que nos permiten capturar estos genes. Si me voy a pasar. Luego hemos hecho una locura todavía mayor, que es diseñar un kit para procariotas. Aquí estoy hablando de todo bacteria y todo Eukarya. Entonces nos hemos ido a 10 clústeres de genes ortólogos. Esto ha sido un postdoc que hice hace 2 postdocs en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas en colaboración con Jaime Huerta Cepas y Carlos Cantalapiedra, ¿vale? Y es una pasada porque lo que hemos visto es que si tú haces secuenciación en profundidad, mucha profundidad, en plan 500 por, tú no puedes describir toda la diversidad de una comunidad. Pero con captura, con muchísima menos profundidad de secuenciación, puedes describir toda la diversidad que existe en esa comunidad. Sigo, ¿no? Ya, ok. Vale, implementación. Súper rapidito en el laboratorio. Con kits comerciales o el fetado de toda la vida, extraes tu ADN, da igual en el estado en el que esté, tú lo vas a fragmentar o sencillamente seleccionar el tamaño que te interese. Vas a producir estas genotecas que se llaman con índices duales. ¿Qué es lo que te permite esto? Agrupar muestras de forma que tú puedes procesarlo todo en bloque y ahorrarte luego pasta en la secuenciación, que es uno de los pasos más caros. Luego se hibrida con estos kits de sondas que ya os he dicho cómo se diseñan y toda la diversidad de kits que hay disponibles, y después secuencias. En este artículo que publicamos, creo que es en el 2020, describimos cómo hacerlo esto un poco más barato, porque la verdad es que no es que sea ultra caro, de hecho es bastante barato, pero sobre todo si piensas en lo que te cuesta por par de bases, pero claro, hay que saber cómo hacerlo. Entonces aquí compartimos todos los trucos, etcétera. La parte del procesado de análisis bioinformáticos, que es lo que os ha contado Darío, que hay diferentes formas de procesar los datos, los exones, con intrones, etcétera. En realidad o sea, tienes como 3 fases. La primera fase la llamo la de corta, pega y colorea, ¿vale? Que tú tienes tus secuencias en crudo y tienes que acabar con tus secuencias dianas a partir de las cuales vas a poder hacer todos los análisis. Entonces se utilizan una serie de herramientas, en concreto soy muy fan de HiPiper, que la han desarrollado mis colegas Matt, con quien hice la tesis, Matt Johnson, y Norm Wickett, que es con quien hizo su primer postdoc. Y esta herramienta te permite ensamblar esas secuencias y además te permite detectar, por ejemplo, si hay parálogos o si hay quimeras de artefactos de secuenciación. Una vez que ya tienes tus secuencias, viene la fase de la lavadora, que lo llamo yo, ¿no? El ciclo de la lavadora. Lava, enjuaga y repite, ¿vale? Entonces ahora tienes que tener tus matrices alineadas. Entonces se utilizan una serie de herramientas para filtrar y pulir esas matrices de datos y asegurarte de que son matrices que son homogéneas, uniformes y que no introducen sesgos adicionales a la hora de inferir las filogenias. Y luego ya viene la última parte, que lo digo yo, lo de construir el muro de mampostería, donde tú tienes tus ladrillos, tus árboles de genes, tienes el cemento que va entre los ladrillos y acabas construyendo tu muro, que viene a ser ese árbol de especies. Pero en realidad, como ya os he contado, las plantas son poliploides, hibridan y a veces hacen hasta complejos apomícticos. Así que un paso adicional es que últimamente se están incorporando técnicas de redes filogenéticas al análisis de todos estos datos, que nos están dando una idea más clara de los procesos biológicos que resultan en esta diversidad tan compleja, y que la monofilia a lo mejor no es la única forma de definir especies, ¿vale? Ahí lo dejo caer. Y ya, lo último, y me he pasado, es un poquito el potencial de este kit de angiospermas. Lo que he estado haciendo desde que lo diseñamos en 2017 hasta día de hoy, a muy grandes rasgos, ¿vale?
porque tengo como 20 papers sobre esto. Así que este es el último que publicamos así gordo, que fue el Nature, donde lo que hicimos fue secuenciar unas 9.500 especies, la mitad, no, el 60% de todos los géneros descritos hasta ahora en angiospermas. Y eso es lo más completo, la filogenia más completa que existe de angiospermas y nos ha permitido revisar la clasificación de angiospermas. Y lo que es interesante es que el último Angiosperm Phylogeny Group de 2016, que es el 4, ahora estamos preparando el 5, está hecho sobre todo con datos del organelo y lo que vemos es una incongruencia muy clara entre organelo y núcleo en profundidad en la filogenia, lo que es muy interesante porque la captura genómica, o sea, la captura de plastos, que sabemos que ocurre cuando hay un evento de hibridación en tiempo presente, es algo que puede dejar una señal histórica en los linajes, ¿vale? Esto es un ejemplo ya más de islas. En este caso, la isla y archipiélagos anejos es Nueva Guinea y en su momento era Schefflera, pero ahora es el género Heptapleurum, son araliáceas y es una radiación, son unas 200 especies, solo 80 están descritas. Y lo que pudimos comprobar fue la monofilia y lo distintivas que realmente eran todas estas propuestas de especies que hay por hacer. Entonces, todo el trabajo taxonómico queda por hacer. Por desgracia, el taxónomo experto en el grupo falleció hace unos años, descansa en paz. Pero hay nuevas generaciones que están retomando su trabajo, así que no está todo perdido. Y nos permitió además ver esta cosa tan bonita de cómo llega de la placa de Sunda a la placa de Sahul este género, cómo diversifica in situ y vuelve a diversificar in situ y va y vuelve y la especie se mueve y mientras que la línea de Wallace es algo como muy inamovible para ciertos mamíferos y aves, a las plantas se las refanfinfla de la forma más espectacular. Eh, Otra isla, en este caso Borneo y parte de Filipinas. En este caso lo que hicimos fue también con el kit, ya no estamos trabajando, aquí estábamos trabajando con una radiación en islas, he dicho, más de 200 especies. Aquí estoy trabajando a nivel de poblaciones dentro de lo que pensábamos que era una especie en la taxonomía clásica lineana, pero nosotros fuimos al campo con indígenas de Borneo y ellos nos decían fulanita, menganita, de forma consistente y dijimos, vamos a testar su hipótesis utilizando el kit de angiospermas, bueno, en este caso fue otro kit, vamos a testar su hipótesis y ver qué es lo que pasa, pues que tenían razón. ¿Vale? Entonces esto es una de las cosas que puedes hacer. Y lo que estoy diciendo, o sea, como veis, he estado haciendo de un zoom out a un zoom in. Me he empezado con la división, he bajado orden, he bajado familia, género, especies. La misma matriz de datos, en vez de ensamblar secuencias, lo que puedes hacer es extraer SNPs y trabajar, ya me pasa muy bien, lo sé, a nivel de poblaciones, ¿vale? Entonces puedes extraer SNPs y hacer estudios poblacionales. Este acabamos de publicarlo en Plants People Planet, es de la tesis de Mani Chavalant del Instituto Botánico de Barcelona. Y lo que hemos hecho es todos los estudios que había hasta ahora hechos, hasta la fecha genómicos con cannabis, estaban hechos a partir de plantas empleadas por sus usos recreativos o para cáñamo, para fibra, pero no había apenas poblaciones naturales incluidas en los estudios que incluyesen toda la distribución natural. Pues empleando, hemos podido reconstruir esa filogenia, hemos podido extraer SNPs, estudiar las poblaciones, ver cómo se relacionan entre sí e identificar grupos principales dentro de esta especie que es cannabis, que además tiene un uso desde hace más de 12.000 años la usa la humanidad y que ha sido mezclada, movida, remezclada y paseada por todo el planeta, ¿vale? Y esta es una que tenemos ahora en revisión en Molecular Ecology, que son tomillos. Aquí tenemos diploides y poliploides. Es un complejo poliploide. Yo lo dejo ahí caer para los lotus ornitófilos. Y hemos podido resolver la locura que es el complejo mastiquina. Y en otro momento, si queréis, os lo cuento. Pero cuando se haga publicado, pues espero que os guste. Y ya con eso lo dejo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a pasar las preguntas a la sesión de esta tarde, que para eso tenemos mucho tiempo para seguir teniendo una mesa redonda y otras opciones. Y supongo que como estará Lisa también, podemos tener la oportunidad de tener interacciones. Dar las gracias de nuevo a todos los participantes en esta sesión. Y ahora cerramos la sesión de la mañana y volvemos a las 15, 15:30, según dice aquí, ¿no? Descanso para el almuerzo, intenta, y a las 4 empezamos con la sesión de la tarde, con las ponencias de divulgación. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Hasta luego.